Muy buenos días, amada iglesia. Espero que todos se encuentren bien, disfrutando de este verano, que yo sé que ya para muchos ha comenzado, después de finalizar las clases de los chicos. Algunos ya han disfrutado algún tiempo en familia, saliendo fuera de la ciudad, compartiendo, y nos gozamos de que también podemos eh, descansar y también despejar la mente después de un año quizás de muchos retos. Pero es un gozo también estar aquí en esta mañana para seguir adorando a nuestro Dios. Y hemos cantado, Señor, háblanos. Y queremos que su palabra halle cabida en nuestros corazones. Y por eso vamos a prepararnos, clamando por esa gracia que el Espíritu Santo da. Yo les invito a que me acompañen en esta oración. Padre, humildemente tu pueblo confiesa que es un privilegio estar en tu presencia. En muchos lugares pudiéramos estar en esta mañana, pero no hay mejor lugar que estar aquí con tu pueblo, reunido, encontrando nuestro refugio, nuestro gozo, nuestro tesoro, nuestro descanso en ti. Todo lo demás, Señor, está vacío. Solo puede brindarnos una alegría pasajera, pero tú eres quien llenas nuestras almas de propósito, de sustancia. Oh Padre, y declaramos que te necesitamos en esta mañana. Venimos sedientos y hambrientos de tu verdad. Somos pecadores salvos por gracia, pero necesitados de tu continua santificación. Oh Señor, transforma a estos pecadores débiles en hombres y mujeres fuertes en Cristo. Que nuestro testimonio de vida sea de uno que está construido sobre la roca, que está enraizado y arraigado en Cristo, y por tal razón nuestras vidas son testimonios vivos de que el Evangelio es poder de Dios para salvar y transformar. Oh Espíritu de Dios, yo te necesito, tu iglesia aquí te necesita. Háblanos, que tus siervos escuchan. Y si hay alguien en medio nuestro que todavía no ha conocido tu gracia, oh Señor, abre sus ojos, vivifica sus corazones, haz que pasen de muerte a vida a través del Evangelio de tu gracia en Cristo. Yo te lo ruego en el precioso nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarles a que vayamos a la porción en Lucas, justo después de la porción que nos acabó de predicar el pastor Karen la semana pasada, Lucas 6, y vamos a leer en esta ocasión solamente los versículos 37, 38, 41 y 42. Y de esta manera vamos a iniciar el sermón de esta mañana continuando nuestra serie de Lucas que hemos titulado El Ministerio de Jesús según Lucas. Dice así la palabra de Dios: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que midan se les volverá a medir. Versículo 41. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Versículo 42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Mi papá se llama Paino Abreu y él es un ingeniero agrónomo y economista, y puede ser obvio que por su carrera ustedes pueden notar que él tenga una pasión por el campo
y la naturaleza. Que hay gente que le encanta el campo y la naturaleza. Y Dios le concedió uno de sus sueños a mi padre, y era tener una casa en la montaña con un terreno para poder sembrar árboles y cultivar frutas. Y dentro de la gran variedad de árboles sembró un árbol de limoncillo chino que se llama lichi. ¿Cuántos de ustedes han comido ese limoncillo? Ok, aquí hay un buen grupo. El que no lo ha hecho, hágalo. Le muestro ahí unas imágenes de las diferencias entre el limoncillo caribeño y el limoncillo chino lichi. Y aunque se ven diferentes, tienen una textura similar, pero cuando los pruebas te das cuenta que tienen sabores diferentes. Y debo confesarles que en estos últimos años me está gustando más el limoncillo lichi. Pero lo interesante de ese árbol, por lo menos en la experiencia de mi familia, es que no siempre produce fruto. Hay años que mi papá se ha quedado esperando que la bendita mata produzca limoncillo, pero la mata solo da hojas. Y de hecho, la última vez que fuimos con mis padres, hace como 2 meses atrás, terminamos comiendo limoncillo lichi de otra mata de un amigo en otra propiedad. Y esto que le ha pasado a mi padre con su árbol de limoncillo es una experiencia repetitiva para muchos agricultores que lo han vivido a lo largo de la historia debajo del sol. Nuestro Señor Jesucristo, de hecho, apeló a esa experiencia y nos enseñó una lección espiritual cuando compartió esta parábola en Lucas 13, 6 al 8. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? El viñador entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y el punto de Cristo al compartir esta parábola es que pudiera haber personas, óigame bien, pudiera haber personas que creen que su árbol está enraizado en Cristo. Pero su vida, cuando es evaluada y visitada por Dios y por su pueblo en busca de algún fruto espiritual, lamentablemente no encuentran nada. Y por eso, la previa exhortación de Cristo en Lucas 13:5 fue: os digo, no, antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Porque se supone que si Dios ha plantado, arraigando a un pecador a la raíz de Jesucristo a través del arrepentimiento y la fe como su Señor y Salvador, esa persona debería producir fruto espiritual de una vida que gradualmente va evidenciando el fruto del Espíritu, guiando, cambiando y gobernando su vida. Y es cierto, la cantidad y el ritmo de producción de frutos no siempre será igual en cada persona, así como recordamos en la parábola del sembrador, como apuntaba que algunos producen fruto a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Pero el punto es que si un pecador pone su fe en Jesucristo, si es plantado en Cristo, tiene que dar algo de fruto. Quizás el consejo que el agricultor le dio al dueño de la finca de no cortar el árbol después de 3 años sin producir fruto es una recomendación de sabiduría práctica a nosotros los pastores, a los hermanos de la iglesia, para que seamos pacientes, para que no seamos tan prontos en descartar a alguien que ha profesado fe en Cristo y que pudiera estar luchando para evidenciar su fe. Y nuestra tarea junto con el Espíritu Santo es de seguir cavando alrededor del árbol, de seguir abonando los medios de la gracia en la vida de esa persona hasta que finalmente se evidencie si está conectado a la raíz y da fruto o no. Porque hay fruto
como me ha pasado, hay fruto que pudiera estar produciéndose interna y privadamente en la vida de esa persona que nosotros a simple vista no podemos ver, pero Dios sí. Sin embargo, la fuerza de la parábola en este contexto y en otros pasajes es de una advertencia. Es una advertencia por parte del Señor Jesucristo para que nadie se autoengañe. Para que nadie se autoengañe creyendo que está en Cristo, y si después de un tiempo razonable no se perciben los frutos de una obediencia y sumisión a Dios, pudiera ser que esa persona se esté engañando a sí misma. Marcos 11, del 11 al 21, también relata algo similar. Cuando Jesús entró en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 15: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma, como pueden ver en la imagen, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, porque todo el pueblo estaba mirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, salió Jesús de la ciudad, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. La higuera maldecida representaba a los escribas, a los principales sacerdotes y a la mayoría del pueblo judío, que profesando creer, adorar y obedecer a Dios, habían convertido la casa de su padre en un negocio de lucro, en una cueva de ladrones. Y por eso Cristo maldijo la higuera, no porque la higuera tuviera un defecto en sí misma, sino como una ilustración, una terrible ilustración de lo que Dios hará en el juicio final para con aquellos que, creyéndose ser religiosos, creyendo ser adoradores y seguidores de Dios, sus vidas testifican contra ellos, porque siguen profundizando en el pecado y en rebelión contra Dios. Y la maldición del árbol se convierte en una ilustración de cómo será el juicio final, de cómo en el juicio final, lamentablemente, aunque sea difícil decirlo, muchos serán maldecidos con condenación eterna. Y por eso era la preocupación de Juan el Bautista. Por eso era la preocupación de Jesús en sus enseñanzas, tanto a los discípulos como a las multitudes. De hecho, en el grupo de los 12 discípulos había uno que no creía, que era Judas Iscariote. Judas Iscariote era un religioso, aparentando ser un seguidor de Cristo, pero en verdad era un árbol sin fruto, porque su fe no estaba en el Cristo bíblico. Su fe estaba en otro Jesús inventado en su corazón, un Mesías político y revolucionario que muchos deseaban, que muchos buscaban como un medio para alcanzar poder, fama y riquezas. No un Mesías espiritual que los perdonara de sus pecados y transformara sus corazones rebeldes en corazones obedientes a Dios. Por lo tanto, Ciudad de Gracia, en esta mañana el Espíritu Santo quiere instruirnos
pero también quiere advertirnos sobre la necesidad de autoevaluarnos para ver si hemos conocido su gracia, para revelar si estamos en su gracia, para confirmar si Cristo verdaderamente vive en nosotros, para asegurarnos que su Espíritu mora dentro de nosotros y está produciendo el fruto de una vida enraizada en Jesucristo. Por eso hemos titulado este sermón: La gracia produce frutos de gracia. La gracia produce frutos de gracia. Esta es la verdad central que gobierna este pasaje y que hemos resumido y hemos aplicado en nuestras vidas de esta manera, debido a que todos podemos engañarnos con una religiosidad que no transforma nuestra vida. Tú y yo debemos examinarnos y confirmar que nuestra fe esté verdaderamente enraizada en la gracia, enraizada en Jesucristo, porque si está en la gracia, producirá frutos de gracia. Y estamos predicando el conocido Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo 5 al 7, pero que en Lucas se encuentra en el capítulo 6. Y si observamos los eventos previos a este sermón, nos podemos dar cuenta cómo los líderes religiosos y la mayoría del pueblo se estaba aferrando a un evangelio de obras, que junto a tradiciones y mandamientos de hombres sustituía la gracia por esfuerzos humanos, rechazando al verdadero Mesías que había venido como cordero sustituto para vivir, morir y resucitar como pago por nuestros pecados. Y con respecto a esto, les rogamos, amada iglesia, que nunca se confunda. La gracia que salva, la gracia que transforma a pecadores está centrada en Cristo y su obra en la cruz, no en nosotros, no en nuestro desempeño moral o religioso, como si por nosotros, practicando costumbres religiosas y obedeciendo estrictos mandamientos humanos, podemos ganar, comprar y alcanzar el favor de Dios y la salvación de nuestros pecados. Esto era lo que Cristo en su ministerio estuvo confrontando continuamente. Otro evangelio, otra religión, una versión distorsionada de la revelación de Dios que alejaba a los hombres de la gracia y del único medio de esa gracia, que es Jesucristo. Y en la imagen del árbol, Cristo es la raíz de esa gracia. Para ser salvos, tenemos que estar enraizados en Cristo, plantados en Cristo, y tenemos que beber los nutrientes y minerales de su savia, que son su vida, muerte y resurrección. El que no bebe y el que no come de Cristo está muerto en sus delitos y pecados. No puede resucitarse a sí mismo, al menos que sea plantado en Cristo por el Padre y por el Espíritu. Cristo es quien por su Espíritu nos da vida. Él nos regenera, nos perdona, nos redime, nos justifica, nos reconcilia, nos adopta. Y solo por Él es que somos declarados hijos de Dios. No es la religión que salva. No es la iglesia que salva. No son rituales, ni ceremonias, ni ordenanzas que salvan. Solo Cristo salva por medio de la fe. Y cuando Cristo dijo en Lucas 6, 43 y 44, este mismo pasaje, que no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni árbol malo que produzca fruto bueno, y que cada árbol por su fruto se conoce. Cristo estaba apuntando a cómo un árbol se convierte en bueno cuando se conecta a la gracia de Cristo. Y esa gracia, por la obra del Espíritu, comienza a obrar internamente deseos y habilidades santas que nos capacitan para producir buen fruto. Una fe sola en Cristo produce que una persona comience a obedecer al Espíritu, comience a someterse a su palabra, y unido a Jesucristo, ese árbol es limpiado
para que lleve más y más fruto. Ahora, en medio de esta enseñanza, Jesús se refiere a los fariseos y escribas que confiaban en sí mismos y en un evangelio de obras humanas. Y Cristo les dijo en Lucas 6:39, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Y les llamó ciegos a los líderes religiosos, pero también les llamó ciegos al resto del pueblo judío que seguía ese evangelio de obras. Un evangelio de obras que solo cambia lo de afuera, que solo limpia lo de afuera del vaso y del plato de sus vidas, mostrándose hermosos y justos ante los hombres cuando en realidad eran sepulcros blanqueados por dentro, llenos de huesos muertos y de inmundicia, llenos de robo y de injusticia, llenos de hipocresía y de iniquidad. De hecho, en otra ocasión, los discípulos le dijeron a Jesús en Mateo 15, 12 y 14, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al cielo, ambos caerán en el hoyo. Así que, hermanos y amigos, si un pecador no está en Cristo, nunca producirá los frutos de una vida transformada por su gracia. Si un pecador se refugia en religiones inventadas por los hombres que no pueden cambiar ni regenerar el corazón, y rechaza el evangelio de la gracia en Cristo, que sí transforma al pecador de adentro hacia afuera, solo le queda a esa persona la terrible y solemne advertencia: todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Por esta razón debemos seriamente examinarnos y confirmar que nuestra fe está en la gracia, produciendo los frutos de gracia. Así que una vez que estamos en Cristo, tú y yo somos exhortados a crecer en la gracia, cultivando los frutos de la gracia hacia una vida llena de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y en este texto vamos a ver varios frutos de la gracia, y el primer fruto que debes cultivar y debes hacer crecer en tu vida es el fruto de la autoevaluación y corrección personal antes de corregir a otros. Una fe enraizada en la gracia produce el fruto de la autoevaluación y corrección personal antes de corregir a otros. Noten conmigo los versículos 41 y 42. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Los frutos de la gracia que vamos a estudiar se encuentran en los versículos 37, 38 y 41 y 42. Y si tú te detienes a considerar el contexto más amplio de estos versículos, tú te podrás dar cuenta que Cristo está contrarrestando el espíritu perseguidor, ese espíritu condenador de los fariseos, con el espíritu humilde, paciente y manso de la gracia, que debe dominar nuestros pensamientos y actitudes y luego manifestarse en nuestras relaciones. Los fariseos y escribas perseguían a Jesús, juzgándolo en base a sus tradiciones y mandamientos humanos, y no según una sana interpretación de las leyes morales de Dios reveladas en las Escrituras. Y ellos hacían todo eso con un espíritu crítico, motivados por envidia, queriendo encontrar falta y pecado en Jesús y en sus discípulos para condenarlos. Pero contrario a ese espíritu carnal y diabólico,
que lo que buscaba era matar y destruir, se encuentra la gracia de Dios, que debe producir en nosotros el fruto de la humildad, de la paciencia y la mansedumbre en nuestras relaciones, reconociendo esto, que aunque ciertamente para sanar nuestras relaciones se requiere que corrijamos las conductas ofensivas de otros contra nosotros. Sin embargo, escucha esto, la gracia nos enseña que el cambio debe comenzar primero en nosotros. No me malentiendan. Cristo no está diciendo que no existe un momento, lugar o espacio para amorosamente confrontar y corregir los pecados de otros, pero sí nos observa que si todavía somos pecadores y lo somos, la gracia nos hace pausar, nos hace reflexionar, nos hace hacer introspección, nos debe hacer frenar para primero autoevaluarnos, para primero examinarnos, para primero corregirnos a nosotros mismos, antes de corregir a otros. Observa la caricatura que Cristo hace de esto. Es una caricatura. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Miren, parte de nuestra lucha contra el pecado remanente en nuestros corazones es luchar contra nuestro abogado interior, que se defiende y se justifica en los roces, en las tensiones, en los conflictos de nuestras relaciones humanas. Y de hecho, es parte de nuestra inclinación pecaminosa el volver hacia atrás a practicar un evangelio de obras que busca mentir, encubrir, aparentar y justificarse a sí mismo, convenciéndonos de que no hemos hecho nada malo, para luego transferir toda la culpa hacia otros y proclamarnos justos e inocentes en nuestros conflictos con Dios y con los demás. Y precisamente para esto es que Cristo nos salvó y nos rescató, para corregirnos y entrenarnos, de modo que vivamos conforme a su gracia y manifestemos su gracia en nuestras relaciones con Dios y con los hombres. Recuerda que si estamos en Cristo, su gracia debe producir un fruto visible en nosotros. Y oye esto, parte de la renovación y transformación de su gracia en nuestros pensamientos, actitudes y reacciones es considerar primero, ante todo, considerar primero lo que está mal en mí, lo que debe cambiar en mí. Tratar primero con el pecado que está surgiendo en mi corazón en cualquier situación o conflicto en mi vida. No en el pecado del otro, sino en mi pecado. Me encanta como John Wesley dijo, debemos ser rigurosos al juzgarnos a nosotros mismos y amables al juzgar a los demás. Y por eso Cristo hace un contraste, nivel caricatura, entre una viga y una paja. Y si miramos esa caricatura nuevamente, la verdad es que es demasiado chistosa. Yo sé que ustedes se rieron. Y Cristo concibió y provocó esa imagen de manera intencional, para que entendamos la naturaleza de nuestro pecado. Somos prontos para ver y juzgar los pecados de los demás y lentos y hasta ciegos para ver nuestros propios pecados. Al corregir, detectamos con prontitud y destreza el pecado menor del otro, pero somos pasivos y totalmente ciegos hasta el punto de negar y no reconocer que tenemos un pecado mayor que nuestro prójimo en nuestra vida y en nuestro corazón. De hecho, en Génesis 38 se encuentra la historia de Judá, que no fue una historia muy bonita. Judá, hijo de Jacob, que tuvo 3 hijos, y a los 2 primeros Dios les quitó la vida por haber hecho lo malo ante los ojos de Dios. El primero era llamado y se había casado con Tamar, y como murió sin darle descendencia, según la costumbre de esos tiempos, Tamar fue dada por mujer al segundo hijo de Judá, llamado Onán,
pero Onán también murió y tampoco le dio descendencia, así que Tamar regresó viuda a su casa, a la casa de su padre, hasta que el tercer hijo de Judá, llamado Sela, creciera y eventualmente pudiera casarse con Tamar. Costumbres interesantes. Y al cabo de 3 meses fue dado aviso a Judá que Tamar estaba embarazada de otro hombre que no era su hijo Sela, ya que todavía no se habían casado. Y para Judá era obvio que Tamar había fornicado, y por eso Judá mandó a decir: sacadla y que sea quemada por su fornicación. Judá fue pronto para juzgar y condenar a Tamar, al punto de clamar que su vida les será quitada, pero lo que Judá había omitido en su corazón era que después que había muerto su mujer, sin apercibirse de con quién él en realidad había estado, él durmió con una ramera. Se había llegado a una mujer que era ramera, que en realidad era su nuera Tamar, cometiendo fornicación con ella y dejándola embarazada. Cuando Tamar supo que Judá quería condenarla, ustedes ven en la imagen cómo Tamar le mandó el sello, el cordón y el báculo que él mismo le había dejado en su encuentro con ella, y le mandó a decir: estoy embarazada de ti. Y Judá respondió a esto: más justa es ella que yo. ¿Y por qué le cuento esta historia? Porque Judá fue pronto para juzgar y condenar a una mujer que estaba sufriendo el esperar por su nuevo esposo y quizás en un momento poder tener un hijo, cuando él mismo, Judá, había cometido el mismo pecado que ella. Y así le pasó al rey David, cuando el profeta Natán vino y le hizo la historia del hombre rico que le cogió al hombre pobre la única corderita que tenía, y dijo en 2 de Samuel 12, 5, 6, vive Jehová, esto es David respondiendo, que el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre. Porque él había cogido la mujer de Urías y le había dado muerte a Urías. Wow. Aunque cometemos faltas y pecados diferentes, muchas veces, oye esto, tú y yo no somos distintos a Judá, no somos distintos a David. Somos prontos y diestros para juzgar y condenar a otros, pero somos pasivos y ciegos a la hora de reconocer nuestros propios pecados. Y yo no sé tú, pero esto a mí me da mucha vergüenza, porque a mí me pasa muchas veces. Y esto me llena de convicción, me llena de culpa, porque todos hemos fallado en esto, todos hemos pecado de esta manera: esposos contra esposas, esposas contra esposos, padres contra hijos, hijos contra padres, jefes contra empleados, empleados contra jefes, pastores contra ovejas y ovejas contra pastores, hermanos contra hermanos. Y es por esto que antes de nosotros participar en el proceso de corregir y restaurar a otros, el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 6:1: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dios nos instruye a considerarnos a nosotros mismos, a revisarnos, a examinarnos, a evaluarnos, a realizar un análisis y una investigación de mi propia condición espiritual ante Dios. No sea que yo esté cediendo, que yo esté sucumbiendo al mismo pecado o a otros pecados e hipócritamente me esté involucrando en el proceso de corregir a otra persona, cuando la corrección debía comenzar primero conmigo mismo. Y aprovecho este momento, amados hermanos, lo hago en nombre de todo pastor y de todo líder, para humillarme delante de Dios y delante de usted. Porque nuestra tarea como pastores, como esposos, como padres, como maestros, como autoridades, lo reconozco,
que nosotros fallamos en revisarnos, en examinarnos a nosotros mismos para tratar con nuestro espíritu, para tratar con nuestro corazón y nuestra condición ante Dios. Y por eso, en nombre de todos los que hemos estado en autoridad y en algún momento hemos pecado y nos hemos acercado corrigiendo con hipocresía y con orgullo, les pedimos perdón. Amada iglesia, perdónenos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Perdónenos si no evidenciamos este fruto de la gracia en nuestras vidas, y les pedimos que mientras ustedes oran, queriendo cultivar este fruto de la gracia de Dios en ustedes, oren por nosotros, oren por sus líderes, oren por sus demás hermanos, para que esa gracia crezca en todos nosotros y podamos evidenciarla en nuestra comunidad de fe, comenzando con el liderazgo. Y si Dios te ha confrontado con esa negligencia de tu autoevaluarte y corregirte a ti mismo, yo te invito a que te humilles ahora mismo delante de Dios y recuerdes que hay gracia abundante para ti en la sangre de Jesucristo para lavarte y perdonarte. Y si has pecado contra otros, yo te exhorto y te animo a que hoy mismo te humilles ante ellos y les pidas perdón también. El primer fruto de la gracia que debes hacer crecer en tu vida es el fruto de la autoevaluación y la corrección personal antes de corregir a otros. Consideremos ahora el segundo fruto que debes cultivar, y es el fruto de amar y edificar a otros en vez de juzgar y condenar. Mira conmigo el versículo 37, dice: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Versículo 42, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Y Cristo inicia esta sección de versículos con dos imperativos que están conectados el uno con el otro: no juzguen y no condenen. La palabra juzgar significa criticar negativamente, encontrar falta y emitir una sentencia desfavorable. Y la palabra condenar significa concluir de forma prematura, aunque definitiva, que una persona es culpable. Y aunque estas dos acciones en sí mismas incluyen la malicia de criticar destructivamente sin evidencia clara y culpar categóricamente sin base y antes de tiempo, muchos han malinterpretado estos dos mandatos, llegando a la conclusión de que Cristo está enseñando que no tenemos derecho a opinar, ni a apuntar, ni a sacar a la luz los pecados de otros, ni a demandar justicia sobre las acciones pecaminosas de ellos, ya que nosotros mismos somos pecadores. Y por lo tanto no tenemos derecho ni moral para ser jueces, porque esa responsabilidad le pertenece solo a Dios. Y de hecho, leyendo estos versículos, hasta pareciera que al Cristo usar la caricatura de la viga y la paja, en verdad nos está hasta desanimando a que no nos involucremos en corregir las faltas y pecados de otros, porque de por sí ya nosotros tenemos suficientes problemas en nosotros mismos para meternos en los problemas, pecados y faltas de los demás. Se siente así, ¿verdad? Y hasta la frase completa: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, parece enseñar que si yo me abstengo de emitir juicios condenatorios sobre las conductas de otros, esto será una condicionante para que Dios me preserve de ser juzgado y condenado por los demás. En otras palabras, pareciera que es mejor no tener nada que ver con juzgar las faltas de otros o participar en culpar y condenar a otros por sus pecados. Hay un pasaje paralelo en Mateo 7, 1 y 2 que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido.
Por igual dice Santiago 4, 11 y 12, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Estos pasajes, si son tomados aislados y no se colocan en el contexto de toda la revelación de Dios, pudieran empujar y establecer una cultura eclesiástica de nosotros abstenernos completamente de participar en el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. No juzgues, no condenes, no murmures. ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? Sin embargo, a lo que Cristo está apuntando es a una forma pecaminosa y carnal de juzgar, que incluye el murmurar y chismear, que incluye el culpar y condenar como si fuera un entretenimiento, como si fuera un deporte público. Pero cuando Cristo se defendió de las murmuraciones, juicios y condenaciones falsas de los fariseos, porque en un día de reposo él había sanado a un hombre que estaba paralítico desde hacía 38 años. Muy acertadamente Jesús dijo en Juan 7, 21 al 24, Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si el hombre recibe la obra de la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Sí, es cierto, Cristo se opone rotundamente al juicio falso y a la falsa condenación, porque eso lo hace el diablo y los demonios. Cristo se opone al chisme, a la murmuración, a la crítica destructiva, a la falsa acusación, al juicio injusto, pero nos exhorta a que no juzguemos en base a apariencias, sino que aprendamos a juzgar con justo juicio. Y sí, debemos juzgar con justo juicio a la luz de la palabra, pero oye bien, siempre y cuando la motivación de nuestros corazones sea la de amar y edificar, no atropellar y destruir. Eso fue lo que pasó con la mujer adúltera de Juan 8. ¿Se recuerdan ustedes cómo los escribas y fariseos trajeron ante Jesús a esta mujer sorprendida en adulterio? No trajeron al hombre que había cometido adulterio con ella, sino a la mujer. Y ya con eso empezaron mal. Seguro estaban protegiendo a alguien poderoso y estaban luego afilando sus cañones contra la más débil. Y queriendo tentar y acusar a Jesús de no obedecer la ley de Moisés, le dijeron: en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? A lo que Cristo les respondió: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Así que, hermanos y amigos, tenemos que entender esto. En un contexto farisaico, en un contexto legalista, se persigue a la gente, llevándole las vidas hasta el más mínimo detalle, entrometiéndose en sus vidas personales con el propósito de encontrar faltas, y la motivación y el espíritu es de maltratar, pisotear, atropellar, eliminar y destruir, considerando y tratando al otro como un rival, con desprecio, haciendo todo lo posible para hundirlo y desacreditarlo. Pero contrario a eso, en un contexto de gracia, se anima y se brinda apoyo a los demás, siempre otorgando el beneficio de la duda, respetando la privacidad de los demás, respetando las diferencias de opinión, respetando las diferencias personales en temas grises, y hasta celebrando la libertad de conciencia y la libertad cristiana que tienen los demás, haciendo morir la especulación y el chisme infundado acerca de otros. Y si en un momento, oye esto, y si en un momento Dios soberanamente permite que seamos testigos
de una verdadera falta, pecado o tropiezo de un hermano, como dice ahí en la pantalla, en dependencia del Espíritu, no debemos escoger ser indiferentes o hacernos de la vista gorda como si no hubiéramos visto nada, sino que en oración, después de autoevaluarnos y corregirnos a nosotros mismos, con un espíritu de humildad, paciencia y mansedumbre, debemos acercarnos para redarguir y corregir, motivados por el amor de Cristo que se involucra en la vida de otro para amarlo, edificarlo, para socorrerlo y rescatarlo, para levantarlo y restaurarlo, nunca para atropellarlo o destruirlo. Me encanta como dijo el teólogo Dietrich Bonhoeffer, dijo, juzgar a los demás nos ciega, mientras que el amor ilumina. Al juzgar a los demás nos cegamos a nuestra propia maldad y al amor y a la gracia a la que otros tienen tanto derecho como a nosotros. Miren, en una cultura de gracia, yo debo amar a mi hermano y a mi hermana y debo involucrarme en su vida, pero no lo debo hacer entrometiéndome a la fuerza, sino apelando en amor y humildad a una apertura voluntaria que me permita hablar verdad a su corazón sobre su caída, sobre su tropiezo, buscando participar hasta que Cristo sea formado en él y en ella. Mi acercamiento debe realizarse con mucho tacto y mucha sensibilidad, recordando humildemente que todos somos pecadores, que todos estamos en un proceso de santificación, que Dios está tratando con todos nosotros, sacando hacia afuera nuestras debilidades y pecados, y en algunas ocasiones permitirá, planificará, orquestará que otra persona sea testigo de mi pecado y entonces se convierta en el instrumento de gracia para corregirme y restaurarme. Así como Cristo se convirtió en el instrumento de gracia para nuestra salvación y humildemente se acercó, no para juzgarnos y condenarnos, sino para salvarnos y rescatarnos a pecadores que estábamos hundidos y perdidos en el pecado sin esperanza alguna. Y si corregimos con tal humildad, con tal paciencia, mansedumbre y amor, existen grandes posibilidades que nuestra corrección sea bien recibida, aunque, oigan esto, aunque no se garantiza que todo intento de amar y edificar se perciba y se interprete como un acto de bondad por la persona que ha pecado. ¿Ustedes saben por qué? Porque tristemente ocurre que por el engaño y de la dureza del pecado no siempre el amor y la edificación se reciben. Pero, ¿qué pasa cuando corregimos las pajas pequeñas de los pecados de otros, si nosotros revisar, confesar, pedir perdón y apartarnos de nuestras vigas grandes de pecado? Lamentablemente Dios y los hombres nos van a considerar como personas hipócritas, tal y como Cristo las catalogó, porque nadie acepta el espíritu de uno que corrige como si fuera perfectamente justo en sí mismo, lleno de orgullo y prepotencia, sin la humildad y la mansedumbre que debería caracterizar personas que estamos en la misma condición, que estamos luchando con las mismas debilidades humanas. Por eso es que debemos autoevaluarnos y pedirle al Espíritu Santo que produzca en nosotros humildad, paciencia y mansedumbre, que luego nos capacite a tratar primero con nuestras debilidades y pecados, y entonces y solo entonces, como dijo Jesucristo, con amor y gracia podremos y debemos sacar la paja del ojo de nuestro hermano. Ya vimos los primeros dos frutos de la gracia que debemos cultivar y hacer crecer en nuestras vidas. Consideremos ahora el tercer fruto, que es el fruto de perdonar y descargar a otros en vez de guardar rencor y castigar. Miren el versículo 37, dice: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. En esa segunda parte, Cristo nos da otro imperativo a que perdonemos. Y este otro fruto de la gracia debería ser uno de los distintivos principales de una vida cristiana, porque en el centro de esta práctica
se encuentra el Evangelio de Cristo. Miren, la palabra perdonar significa conceder absolución, otorgar liberación de los cargos, descargar la cuenta eliminando la deuda. Y hermanos y amigos, en nuestra comprensión y entendimiento del Evangelio debería estar el concepto de la gracia de Dios. Creemos y abrazamos no un evangelio de obras, sino un evangelio de gracia, porque este es el evangelio que nos ha sido predicado y enseñado a través de toda la Biblia. Y la palabra gracia significa disposición beneficiosa de hacer algo por alguien completamente gratis, como un favor inmerecido. Así como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el misterio de las buenas nuevas del Evangelio se encuentra esto. Primero, el amor electivo de Dios el Padre, que por pura gracia envió a su Hijo al mundo para ser nuestro Salvador. Se encuentra el amor sacrificial de Dios el Hijo, que por pura gracia escogió ser nuestro sustituto y vivió y murió y resucitó por nosotros para pagar y saldar nuestra deuda alterna ante la justicia de Dios. Y luego se encuentra el amor incondicional de Dios el Espíritu Santo, que por pura gracia viene a nuestro corazón y nos aplica una y otra vez la sangre de Cristo para una santificación progresiva y una glorificación eterna de nuestras almas. Así que gloria sea a Dios por la pura gracia del Dios Trino, a través de la cual somos perdonados por medio de la fe en Cristo, y se nos concede esto: una completa absolución de nuestros pecados, una completa liberación de todos los cargos de nuestra contra, descargando nuestra cuenta, eliminando toda nuestra deuda de pecado y luego imputando en nosotros toda la justicia perfecta de Jesucristo, que nos hace para siempre el ser adoptados y justificados en la presencia de Dios. Alabado sea el Señor, aleluya, por el glorioso perdón gratuito y completo que Dios nos concede en su gracia. Pero esta es la lógica, hermanos, que debería traducirse a tu vida y a la mía, no como un mandato forzado ni nada obligado sobre nosotros, sino como un deleite, como un placer, que después, oye esto, que después que hemos sido perdonados por la inmensa y profunda gracia de Dios, que ahora en nuestras relaciones, mientras experimentamos los roces, las tensiones, las ofensas y los conflictos, recordemos y apliquemos la gracia que hemos recibido para con todos aquellos que en distintos momentos y de distintas maneras nos ofenden, nos hacen daño y pecan contra nosotros. Por eso Cristo dijo en Marcos 11, 25 y 26, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y Dios nos llama a otorgar y conceder el perdón a los demás, oye, como una gracia inmerecida. Para Dios, según ese pasaje que acabamos de leer, es inconcebible. Es inconcebible que personas que han sido perdonadas por gracia no quieran perdonar por gracia. Por lo tanto, no podemos retener ni condicionar el perdón cuando Dios mismo nos otorgó el perdón a nosotros de una forma abundante y totalmente gratuita. Debemos aprender a desarrollar una actitud perdonadora para con todas las personas que nos ofendan, sea que nos pidan perdón o no. Debemos decir como Cristo dijo en la cruz en Lucas 23, 34, para con todos aquellos que lo azotaron, se burlaron, lo escupieron y lo crucificaron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Debemos recordar las palabras de Pablo en Efesios 4, 32, cuando dijo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y las que dijo en Colosenses 3, 12 y 13, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Debido a que fuimos escogidos por el Padre, fuimos santificados por el Hijo y hemos sido amados por el Espíritu para un perdón total y completo de todos nuestros pecados,
entonces debemos perdonar de la misma manera como Cristo nos perdonó. ¿Ustedes se recuerdan la parábola del deudor? Cómo después que Dios, el rey le perdonó toda su deuda, él salió y agarró a otra persona que le debía algo menor y lo metió en la cárcel hasta que le pagara todo. Cristo utilizó esa ilustración y al final de esa parábola dijo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Miren, la gracia que nos ha perdonado debe producir el fruto de un corazón perdonador. Si no perdonamos, esta es la implicación que está diciendo el Señor Jesucristo. Si nosotros no perdonamos, si no se evidencia que de la savia de Jesucristo está llegando a las ramas fruto de perdón, probablemente no hemos conocido la gracia de Dios. Por eso fue que justo antes de Cristo relatar esa parábola, Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. A lo que Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En otras palabras, el cristiano debe aprender a otorgar el perdón por gracia todas las veces que sea necesario, aunque eso en un mundo caído implique la sabiduría de cuidarnos de aquellos que, abusando de nuestra actitud perdonadora, quieren seguir maltratándonos y haciéndonos daño. ¿Ustedes están entendiendo? El perdón por gracia no debe ser distorsionado hasta convertirlo en un permiso ingenuo para el abuso. Si algunos quieren ser perdonados para seguir abusando, un entendimiento del evangelio no debe permitir eso. En ocasiones, aún teniendo una actitud perdonadora, sin vengarnos, sin devolver mal por mal, debemos protegernos con cierta astucia y sagacidad de aquellos que se deleitan en abusar, maltratar y hacer daño a los demás. Así que, Ciudad de Gracia, debemos aplicar y vivir el evangelio en este mundo caído como Cristo nos mandó, siendo astutos y prudentes como serpientes y al mismo tiempo siendo sencillos y mansos como palomas. Y me encanta como Corrie ten Boom, que sufrió la persecución nazi en Holanda y protegió a muchos judíos en su casa. Ella dijo: el perdón es la llave que abre la puerta del resentimiento y las ataduras del odio. Es un poder que rompe las cadenas de la amargura y las ataduras del egoísmo. Y cuando no perdonamos, guardamos rencor, guardamos odio en el corazón que nos carcome como un cáncer, robándonos la paz y llenándonos de ansiedad. Cuando no perdonamos, escogemos seguir castigando al otro, recordándole y estrujándole en la cara su ofensa. Pero eso no fue la manera como Cristo trató contigo. Cuando Cristo te recibió, Cristo te perdonó, Él te liberó, Él te descargó de tu culpa, Él sepultó tus iniquidades en la tumba, Él echó en lo más profundo del mar todos tus pecados. Por lo tanto, así como Cristo te perdonó por pura gracia, así tú también debes aprender a perdonar por pura gracia a tu prójimo. Honremos la gracia que hemos recibido. Hermanos, por tema de tiempo, había un fruto más que no lo voy a tratar, simplemente lo voy a leer para que ustedes también se queden con él y puedan meditar mientras estudian la palabra. Una fe enraizada en la gracia produce el fruto de dar y compartir generosamente con otros en vez de ser egoístas y robar. Y si tú analizas todo el contexto de lo que Jesús estaba comunicando, era algo similar a lo que Pablo dijo en 2 de Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque si no podemos ver los frutos de su gracia creciendo en nosotros, si no podemos ver su humildad, su amor, su perdón, su generosidad, quizás la gracia no nos ha amanecido. Cristo fue franco
con los fariseos y escribas y la mayoría del pueblo que todavía se aferraba a un evangelio de obras. Y en Mateo 21, 42 y 43 le dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y por eso Jesús termina esta sección con la parábola de los dos cimientos, exhortándonos a que no rechacemos construir nuestras vidas sobre Jesucristo, sobre la roca, sobre la raíz que es Cristo. De tal manera que en el juicio final nuestras vidas evidencian que Cristo estaba en nosotros, que Cristo está en nosotros y nosotros en Jesucristo. Como Lucas 6, 46 al 49, Cristo dijo: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido construida, había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó. Y al instante se desplomó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Construye tu vida sobre Cristo. Conecta tu vida a la raíz de Jesucristo. La gracia produce frutos de gracia. Padre, gracias. Nos humillamos ante ti, reconocemos la seriedad de esta advertencia de Lucas 6, pero celebramos, Señor. Celebramos que siendo pecadores indignos, tu gracia nos alcanzó. Tu gracia nos justificó, tu gracia nos está santificando y nos asombramos. Yo me recuerdo a la plena edad de 12 años, como yo veía al Espíritu cambiar mi mente y mi corazón y empezar a producir frutos de tu gracia en mi vida. Yo te alabo, Señor, porque yo sé que mis hermanos, al haber creído en Cristo, también pueden percibir tu Espíritu produciendo en ellos los frutos de gracia, Señor. Pero quizás en medio nuestro hay personas que no han visto ese cambio. Y yo te pido, Señor, que tú les visites en esta mañana. Les visites conectándolos a la raíz que es Jesucristo. Señor, porque si no están en Cristo, si sus vidas no están arraigadas y plantadas en Él, si no se ven los frutos de Cristo en sus vidas, Señor, lamentablemente serán condenados. Ten piedad, Señor, de aquellos que en esta congregación están todavía sin Cristo. Tráelos al arrepentimiento y a la fe y a tu pueblo, Señor. Derrama tu gracia abundante. Haznos crecer en la humildad, haznos crecer en el amor, haznos crecer en el perdón, haznos crecer en la generosidad, para que estos frutos crezcan y sean abundantes en nosotros y hagamos firmes nuestra vocación y elección y nos sea dada amplia entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Yo te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús.